Bien, los alumnos, tengan ustedes un bonito día. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestras sesiones. Vamos a ver algunos aspectos muy importantes, tipos de métodos de investigación, tipos de métodos y enfoques que integran el método general de la investigación científica, para que de esa forma un poco también nos tengamos una idea casi general de lo que puede ser en buena parte el manejo sobre los conocimientos sobre la metodología. Vamos a ver también un aspecto que es muy importante en esto, también los niveles de investigación, tipos, enfoques y niveles de investigación. Dentro de los tipos de investigación o tipos de métodos, hay que tener en cuenta, hay que saber diferenciar. Los tipos de métodos son los procedimientos, o sea, la forma como se va a ejecutar un trabajo de investigación, o sea, cuál va a ser el proceso en la cual se va a poder propiamente llevar adelante un trabajo de investigación, ¿no? O sea, la forma. Y el otro, lo que hemos hecho es, ¿de acuerdo? Un tipo de investigación de carácter cuantitativo. Eso ya hemos dicho de que es por la forma de presentación los conocimientos. Entonces no se olviden por la forma de presentación de los conocimientos. Entonces hay que hacer una diferencia, ¿no es cierto? Una diferencia tenemos que tener muy en cuenta. Hay veces, tipo, y los también son tipos, pero entonces no, para mí debe ser cuantitativo y se olvidan del otro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos un poquito a vertebrar en esta oportunidad. A ver, tenemos, acá tenemos tipos de métodos y enfoques que integran el método general de investigación científica. Método general de la investigación científica. Los conceptos ya propiamente conocemos, etapa de planeamiento. La etapa de planeamiento se entiende generalmente por el hecho de la elaboración del proyecto de investigación, ¿no? Entonces, en un trabajo de investigación, alguien les pregunta, dice, ¿y cuál es la etapa del planeamiento del trabajo de investigación? Y alguien dirá, ¿y en qué momento hacen el proceso de planificación de la investigación? Rápidamente. El momento en que elaboramos nuestro proyecto de investigación. Las investigaciones tienen un proyecto de... Y el proyecto significa el planeamiento, etapa de planeamiento. O sea, planificamos cómo se va a desarrollar el proceso de investigación, ¿no es cierto? Planteamos objetivos, precisamos el marco si es necesario, ¿no es cierto? Lo que es la hipótesis, la metodología de la investigación, tipo, diseño o niveles de investigación a lo que nos exija un esquema de trabajos de investigación, caso de los institutos superiores, etcétera, etcétera. Es un esquema que nosotros tenemos que desarrollar y presentamos nuestro proyecto de investigación. Entonces, no olvidarse, chicos, la etapa de planeamiento de investigación está en la elaboración del proyecto de investigación. ¿Ya? Entonces puede venir el examen y después no van a pesar de que ustedes ya han hecho un proyecto de investigación. Entonces, planeamiento, porque a mí me dicen de que todos los alumnos deben presentar su proyecto después de haber finalizado el curso de el proyecto de
Entonces, todos han pasado por esta etapa, ¿no? Ya han hecho el planeamiento prácticamente del trabajo de investigación científica, ¿no? Ese es el primer proceso que de todas maneras nos obligan. Entonces, en esa medida, esa es la que nosotros tenemos que ir trabajando en nuestro, lo que se llama investigación. Luego tenemos y abajo tenemos documento, plan de investigación. Tanto trabajo de gabinete como plan de investigación, en ambos casos propiamente conjuga lo que se llama el planeamiento. Dice un trabajo de gabinete. Entonces, ¿cómo es el trabajo de gabinete? Es eminentemente trabajo en un laboratorio. Y todo trabajo de laboratorio tiene ¿no? Un plan. ¿No es cierto? ¿Cómo se va a hacer con, por ejemplo, un determinado experimento? Entonces, ¿cuáles son los movimientos? ¿Qué materiales se va a utilizar? Entonces, tienen trabajo de gabinete. Más adelante vamos a hacer, porque hay trabajos de investigación en que requieren este tipo de trabajo. Entonces, vamos a partir de un planeamiento, o sea, de un plan, ¿no? ¿Por qué? Porque en geografía sí nos exigen. No van a creer que en geografía todo es teoría. Hay trabajos de investigación de laboratorio, ¿no? Entonces ya en las próximas clases ya vamos a hacer eso, vamos a hacer un trabajo de gabinete. Para esa forma yo voy a demostrar un trabajo para que a su vez ustedes también puedan hacer este tipo de trabajo, ¿no? Que es bastante muy connotado, ¿no? En muchos casos se ha visto bastante, los profesores utilizan este tipo de trabajo de gabinete, se llama trabajo de laboratorio, ¿no? Y el otro es documento, un plan de investigación. En este caso es el proyecto de investigación que ustedes sustentar su tesis y obtener el título profesional. Entonces, de igual forma, cuando ustedes quieren investigar en historia y geografía, lo que hay que hacer es su proyecto de investigación, ¿no? Eso se llama el documento. Bien, entonces tenemos acá tipos de métodos. Tenemos el método que es bastante método deductivo y el método inductivo, que son bastante predominantes en los dichos de investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, el método deductivo está orientado o, o, a qué tipo de investigación. A ver si alguien me ayuda a ver. A ver. Repetiría la pregunta, profesor. El método inductivo, ¿a qué tipo de investigación está orientado? Deductivo, el método deductivo. Cualitativo, profesor. Cualitativo. A ver, alguien otro. A ver, alguien otro. A ver. Si hace poco hemos hecho, cuando hemos hecho algún... Cuantitativo. Eh, ahora sí, es cuantitativo, no se olvide, ¿no? Porque acá está bien claro de lo general específico. ¿Qué significa lo general? Lo general significa las teorías, los enunciados, ¿no? ¿Qué se llama? También hay otros nombrecitos, teorías, enunciados, teorema, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros partimos de los conocimientos y vamos a lo específico hemos dicho es la realidad. Hemos un pequeño gráfico en la pizarra, la realidad hemos puesto entonces. Primero tomamos los conocimientos para conocer la realidad. Eso es el método deductivo. Entonces, es eminentemente está al servicio del tipo de investigación de carácter cuantitativo, ¿ya? No se olviden, cuantitativo. Por eso dice,
Primero hay que conocer la teoría. ¿Para qué? Para plantear la hipótesis. Entonces, si no conoces teoría, ¿cómo vas a plantear la hipótesis? Porque sí o sí, un trabajo de investigación cuantitativo lleva una hipótesis. Entonces, no se olviden, ¿no es cierto? No se olviden. Porque si no lleva hipótesis, deja de ser un trabajo de carácter cuantitativo. Entonces, eso es. Entonces, primero tenemos que conocer la teoría para formular la hipótesis. Entonces, por eso dice acá, de lo general a lo específico. ¿Qué es lo específico? Es la realidad, la observable, ¿ya? La realidad observable. Lo general son las teorías, los enunciados, los conceptos, los teoremas, etcétera, o las leyes, ¿no? Que estas las podemos aplicar en la realidad. Entonces, no se olviden, lo específico siempre es la realidad observable, lo que nosotros vemos, lo que podemos investigar, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Entonces, no hay que olvidarse en ese aspecto, ¿ya? Constantemente útil. Hay veces, claro, no se menciona, entonces no lo mencionan, ¿no? Pero sí, su forma de trabajo sí te obliga a trabajar de esa forma. Muchas veces dicen, bueno, yo nunca he visto que un trabajo de investigación pone método inductivo, deductivo, no, sino por su forma de trabajar, nosotros rápidamente nos damos cuenta. Por eso son métodos de carácter general, son métodos de carácter lógico, ¿no? Que implícitamente ya está presente, ¿no? No es necesario escribirlo, no es necesario precisarlo, sino implícitamente ya está. Tienen que tomar en cuenta ustedes, chicos, ¿no? Cuando yo hago un trabajo de investigación de carácter cuantitativo, primero tengo que construir. Después de haber construido la teoría, recién puedo formular mi hipótesis, ¿no? Entonces estoy partiendo, ¿no? General a lo específico. Así de simple. Así funciona. No es necesario escribirlo, sino implícitamente funciona, ¿no? Entonces, hay que conocer perfectamente los aspectos muy importantes en un trabajo de investigación. Entonces, no se me olviden esta parte, por favor. Estamos volviendo a repetir por segunda vez, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque es importante, va correlacionado directamente a la etapa de planeamiento. Y la etapa de planeamiento, no se me olviden, por favor, es la elaboración del proyecto de investigación. A eso se le conoce como la etapa de planeamiento. También algunos lo dicen como la planificación, ¿no? Planificación. Entonces, para trabajos de gabinete también se planifica. Ahora documentes, el plan de investigación. ¿Cuál es el plan de investigación? Fácilmente hemos podido poner, el proyecto de investigación, pero no, este es el término correcto, ¿no? Plan de investigación. Entonces, tal y algunos de ustedes han hecho un plan de investigación. Claro, por supuesto. Yo recuerdo haber presentado un proyecto de investigación que ha sido el plan de, ¿no? de investigación. Fácil, ¿no es cierto? Fácil, vamos viendo, ¿no? Entonces, eso es un hecho que tenemos que tener muy. Tenemos el otro. Acá viene la etapa de ejecución. La etapa de ejecución. O sea, prácticamente la aplicación de los distintos métodos, ¿no? Entonces acá tenemos el método inductivo. Orienta que va de los casos particulares a lo general. Entonces esto es ya de lo específico a lo general. Partimos de la realidad, ¿para qué? Para construir conocimientos. Ese es el aspecto que es muy importante, el método inductivo, ¿no? Entonces tiene una connotación muy diferente que es el trabajo de investigación de carácter. Esta sí es cualitativo, no es carácter cualitativo. ¿Qué?
porque partimos de lo específico y llegamos a lo general. Es decir, partimos de la realidad para con. Esto mayormente se hace en historia y también se utiliza en geografía. Pero esto no quiere decir que no vamos a utilizar el método o el tipo de investigación cuantitativa. Sí, e incluso también podemos utilizar tanto cuantitativo como cualitativo también. Depende de los requerimientos y la forma de trabajo que nosotros podamos decidir. Como por ejemplo, si yo voy a ir a trabajar o encuentro una chulpa por ahí y, y no aplico los conocimientos, por eso va de lo a lo general, ¿no? Y para eso dije, pues, acá básicamente tengo que tomar un aspecto que es muy importante, ¿no? Tenemos a un lado, tenemos el método histórico, método descriptivo, método explicativo, método experimental y otros métodos y tipos de enfoque, ¿no? Entonces, dentro de eso puede ser el método histórico o puede ser el método descriptivo. Utiliza, ¿por qué? Porque descriptivo, ¿por qué? Porque simplemente voy a yo describir todas las características que puedo observar, o sea, en forma específicamente una chulpa, dos características. Entonces, el tamaño, voy a medir con cuántos bloques tiene, hasta puedo pesar la piedra más o menos, es decir, el peso de cada volumen de cada piedra, de cada bloque de piedra, tanto el color, el tamaño, la forma, o sea, voy a empezar a describir. Y cuando hago todas esas cosas, ¿qué estoy haciendo? Estoy partiendo, ¿no? De un caso particular, en este caso un caso específico, en este caso una realidad, a llegar a lo general. Pues, ¿qué estoy haciendo? He llegado a describir todas sus características y al haber descrito todas las características, ¿qué estoy haciendo? Estoy produciendo conocimiento, es decir, estoy llegando a lo general, ¿no es cierto? Estoy llegando a lo general. Nada. Entonces, eso es lo que hace el historiador, lo que hace el geógrafo, ¿no? Entonces, yo quiero, como por ejemplo, tengo un lago, tengo un lago, pero no encuentro en el marco de los conocimientos de la geografía y quiero que figure. Entonces, lo único que tengo que hacer es un trabajo de investigación de carácter cuantitativo, ¿no? O sea, producir conocimiento, es describir todas las características de ese lago y propiamente al describir todas las características, ¿no? De la forma del lago, la profundidad, origen, puedo ver origen geológico o puedo ver también origen mitológico, porque mayormente la población lo tiene con origen de carácter mitológico, ¿no? Es como el lago Titicaca, tiene un origen mitológico y también tiene un origen de carácter geológico, ¿no? Entonces, a los dos puedo considerarlo, ¿no? ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los elementos que componen el lago? ¿No? La biodiversidad que presenta, las actividades económicas que genera, o sea, tanto hay para escribir. Todas las cosas que yo escribo, pues he partido de un caso particular, de un caso específico para llegar a lo que se dan cuenta. En este caso he partido de la realidad para construir los conocimientos. Y al construir los conocimientos he llegado a lo general. O sea, ya hay un conocimiento. Alguien otro vendrá y dirá, pues, investigar de nuevo, pero ya hay un conocimiento, ¿no? Pues esa es la razón por la que nosotros manejamos.
Entonces tenemos acá, etapa de ejecución, tenemos trabajo de campo, tratamiento de datos para convertirse en informaciones, análisis, apreciación, contrastación, conclusiones y propuestas de solución. Eso básicamente es en la etapa de cuando ustedes hagan su informe, ¿no? Cuando hagan su informe ya tienen que ver eso. Entonces, básicamente en geografía mayormente tenemos trabajo de campo, en historia también, si es eminentemente de carácter geológico, ¿no? Siempre vamos a tener este trabajo de campo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como por ejemplo, ir a las chumpas o a los restos arqueológicos, o también puede ser trabajo de laboratorio, en caso como, si es que vamos a tener algunos aspectos, como por ejemplo una cerámica, de un objeto que se pueda tener, etcétera. Y al frente a la pizarra siempre nos acompaña un huaco, ¿no? Una cerámica siempre nos acompaña. En cada sesión hay un tipo de cerámica, ustedes se han dado cuenta, que siempre nos acompaña a un costado de la pizarra, después de llevarlo, ¿no? Entonces, esos son eminentemente también trabajos laborales. No van a creer que la historia solo todo es trabajo de campo, sino también es trabajo de gabinete, trabajo de laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que investigar, como por ejemplo algunos instrumentos o utensilios que ha usado el hombre antiguo, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, puede ser un collar, ¿no? Hecho eminentemente de piedras, ¿cómo se llama este? Mm, lápiz azul, creo que se llama, unas piedritas muy hermosas de color azul que se ha hecho, y eso también tenemos en el laboratorio de la facultad tenemos, eso bueno eso es propiedad mío, yo lo llevo al laboratorio, tiene una connotación muy especial, yo le tengo mucha consideración a ese collar, porque ahí tiene una redonda, especial, que repentinamente cuando se observaba, esta piedrita se ha salido. No tiene prácticamente ningún orificio para que se pueda salir, pero así por así se ha caído, ¿no? Tiene una connotación muy especial para mí, es una anécdota para mí, ¿no? Eh, Está en el laboratorio para que lo puedan observar. Algún día iremos al laboratorio para poder también hacer un trabajo, ¿no? Somos 22. Yo creo que puede ser de 10 en 10 para cumplir ¿qué se llama? Los aspectos de sanidad que dicen, ¿no? Los protocolos de sanidad. Entonces, puede trabajar, porque tenemos que hacer trabajos de laboratorio. Así por así, no lo sé. Bien, entonces ahí tenemos un tratamiento de los datos, o sea, trabajo de campo, se refiere cuando nosotros recogemos todo tipo de información. Y cuando recogemos la información, hacemos el tratamiento. O sea, si es cuantitativo, entonces hay que eminentemente aplicar el diseño estadístico, ¿no? Hay que cuantificarlo. Si es cualitativo, ¿qué hay que hacer? Tratamientos, hay que discernir los conocimientos, la información que nos ha dado. Por eso dice bien claro en lo que hemos hecho en investigación cuantitativa y cualitativa. Uno es representado por los números y el otro es representado por la palabra. A ver, ¿quién me dice cuál es el que maneja como dato la palabra? ¿Qué tipo de investigación? A ver, Cuantitativa, profe.
Cero, cero. Cuantitativa, profe. Claro, cualitativa. Hemos dicho que la investigación cualitativa tiene como dato la palabra. La investigación cuantitativa no se olviden, siempre tiene sus datos como número, por eso tiene hipótesis, por eso tiene un diseño estadístico bien determinado. No se olviden, chicos, por favor. ¿Ya? Hemos hecho en el cuadrito que hemos hecho en la pizarra, hemos hecho esto, no se olviden, ¿no? Cuidado con equivocarse en el examen que vamos a tener ya para hacer el estudio. Sí, escucho. A ver, Yesenia, adelante. Adelante, Yesenia. Disculpe, profesor, no, es que mi internet está fallando y o está que me bota y estoy entrando. Por eso es que es tipo mi audio. Mm, ya, perfecto. Entonces, eso es el tratamiento de datos. Análisis, empezamos a analizarlo. Después de haber hecho tratamientos, en ambos casos analizamos, hacemos una apreciación, hacemos contrastaciones, finalmente sacamos conclusiones y, y las hacemos las propuestas de solución, o sea, es decir, las sugerencias, ¿no? Eso es ya en el informe final, ¿no es cierto? Para eso tenemos acá algunos métodos, tenemos el a, B, C. La C tenemos el método histórico, ya son métodos concretos. La D tenemos métodos descriptivos. La E tenemos método explicativo, ¿no es cierto? Entonces, para esto tenemos que tener muy en cuenta, entonces tenemos que tener muy en cuenta, bueno, sí, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Miren, método histórico ah, tiene una orientación que va del pasado al presente para proyectarse al futuro. Entonces, cuando hablamos de pasado, presente y futuro, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿de qué estamos hablando? A ver, yo no Histórico, entiendo. ¿Ah? No, 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 no. ¿Qué representa el pasado, presente y Dimen- futuro para la historia? dimensiones de la historia. Muy bien, dimensiones de la historia. Muy bien, Fred, te ganaste un punto. ¿Ya? Entonces hay que estar al tanto. Cuando hablamos pasado, presente y futuro, son las dimensiones de la historia. No se olviden, por favor, si esto hemos hecho. Cuando hemos hecho la importancia de la historia en un cuadro, hemos graficado bien, bien, bien. Y eso no se olvida. Entonces, este método histórico tiene que ver con eso. Pero también hemos visto de que la orientación que va del pasado al presente para proyectarse al futuro, pero también hemos hecho otro, ¿no? Que podamos partir también del presente para conocer mucho mejor el pasado, ¿no es cierto? Nos han percibido en el trabajo que han hecho y algunos también, bueno, pues conocer, ¿no? Yachayninchik kan pullukani kay hatun yachay wasipi yachakayniyta. Ya, Dina, Piki, ya, vas a exponer la próxima en quechua, ¿ya? Bien, entonces a eso va. Después del método descriptivo, que generalmente todos nosotros utilizamos en los trabajos de historia, geografía, pues orientación centrada en responder a la pregunta, ¿cómo es la realidad? Entonces, cuando dice cómo es la realidad, simplemente hay que describir la realidad. Ustedes conocen los trabajos de investigación monográfica, que son eminentemente trabajos descriptivos simples, ¿no? Porque simplemente hay que describir todas las características, supongamos monografía de Sandia, ¿no? Todas sus características históricas, geográficas, geológicas, demográficas, poblacionales,
naturales, recursos naturales, todo describe. Eso se llama un trabajo de investigación monográfico, o sea, el método descriptivo simple, ¿no? ¿Por qué? Porque no se manipula ninguna variable. Entonces, todas las monografías responden a eso, a un trabajo de un método de carácter descriptivo simple. Ahora, otra cosa podría ser descriptivo explicativo, que ya es mayormente también se hace en los trabajos de investigación que ustedes hacen en la facultad, ¿no? Explicativo. ¿Por qué? Porque hay que encontrarle la causa, el por qué, ¿no? Entonces, el por qué ya es un trabajo de investigación, ya no es una monografía, ¿no? Ya no es una monografía. Tenemos el método explicativo. Orientación centrada en responder a las preguntas. ¿Por qué es así la realidad? Exacto. Hay que explicar. ¿Por qué es así la realidad? Eso, entonces se requiere otro tipo de tratamiento. Método experimental, orientación a partir de las sobre cómo y por qué. Cambio, ¿no? Y al hacer un cambio, ¿qué logramos? Preguntamos qué va a suceder. Entonces, para eso es uno de los métodos de carácter experimental, ¿no? Y algunos de sus compañeros que seguro que está haciendo este tipo de trabajo de investigación experimental para poder, digamos, obtener su título profesional, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Está bien. Incluso esto permite que puedan hacer dos personas, ¿no? La facultad. ¿Por qué? Porque se trata de una orientación en la que va a partir de la premisa sobre cómo y por qué. Si hacemos tal cambio, ¿qué va a suceder? ¿No es cierto? ¿Qué va a suceder? Entonces, implementar estrategias y una serie de cosas. Esto también hay que tener en cuenta que dentro de la geografía va a haber, se va a aplicar método experimental de carácter puro y como también se va a aplicar el método experimental o cuasi experimental, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando es método experimental puro? Es cuando se hace trabajo en laboratorio, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, un ejemplo, yo quiero conocer, quiero saber cuál es las lentejas del lago Titicaca. Entonces voy a sacar las lentejas y cuál es su estructura, cuál es su composición de estas lentejas, por qué rápidamente se reproducen, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? Entonces, eso lo voy a llevar a un laboratorio, ¿no? Lo voy a ver ahí. Entonces, eso se llama experimental pura, ¿no? Entonces, cuasi experimental es cuando nosotros aplicamos a los seres humanos, como por ejemplo un nivel de rendimiento o un determinado método, a ver cómo asimila, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos abrir el cerebro del ser humano y llevar al laboratorio. Así por más que ustedes saquen un poco de seso para ver, a ver cuánto de conocimiento tienen, no van a encontrar absolutamente nada. Solamente van a encontrar partículas del seso, ¿no? O sea, no van a encontrar nivel de conocimiento, nada. Entonces es un aspecto de carácter subjetivo. Pues por eso se llama cuasi experimental, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar esos dos tipos de método experimental, trabajos de investigación, ¿ya? Y otros métodos, ¿no? Que vamos a hacerlo el día de mañana, otros métodos y técnicas muy específicamente relacionados a la historia y la geografía, ¿ya? Muy específicamente, ¿qué métodos específicos utilizamos para la historia? ¿Qué métodos específicos utilizamos para la geografía? Entonces, para esto yo quiero que repasen el, el tema que hemos hecho, la geografía y la relación con otras ciencias, ¿no? Entonces van a venir varias preguntas y repasen eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ver un poco mañana.
¿no? Como es que la geografía, ¿no? No tienen casi métodos específicos, ¿no? Se vale de otros métodos, ¿no? De otros métodos se vale. Así como se sirve de otras ciencias, también se vale de otros métodos, también la geografía. Entonces eso lo vamos a hacer el día de mañana. Y de eso va a venir ya un trabajo a lo largo de las 2 semanas que ustedes van a descansar en el desarrollo de este curso y ya posteriormente al regreso vamos a ver algunos aspectos ya eminentemente de carácter, temas de carácter práctico, ¿no? Y si esos temas de carácter práctico en las 2 últimas semanas que van a venir ya, porque ya vamos a terminar, entonces, si es que lo hacen bien los trabajos de carácter práctico, como lo han hecho en el semestre pasado, ya no había necesidad de una evaluación, ya no había necesidad de tomarles un examen. ¿Por qué? Porque lo han hecho muy correctamente y con eso esas notas han reemplazado fácilmente al examen, ¿no? Entonces, cuando ustedes retornen, ya van a ser temas eminentemente de carácter práctico, ¿ya? Como por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, por eso, no sé si nos vamos a ir a un laboratorio. ¿Qué vamos a hacer? Como por ejemplo, yo les voy a entregar una cerámica, ¿no? Esta cerámica yo les voy a entregar, ¿no? Será a 2 alumnos virtualmente o físicamente, ¿no? Pueden trabajar. Para mí, mucho mejor es físicamente. De ellos, por ejemplo, vamos a utilizar la técnica de estudio de la cerámica. O sea, al poner una técnica, algunos también dicen el método de estudio. Acá ustedes van a hacer gala de todos los procedimientos, ¿no? De cómo se hace un trabajo de análisis de una cerámica, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. A algunos les tocará, con, por ejemplo, que tal no les toca una cerámica, sino les toca uno. También, ¿qué tal si yo les proporciono, ¿qué se llama? Una cabeza clava. Ese es un objeto lítico y ya no es cerámica. Entonces también tendrán que también trabajar con eso, también tienen sus procedimientos. Y así sucesivamente, ¿no? Como por ejemplo en geografía, vamos a hacer trabajo de laboratorio. También tendrán que hacer ustedes trabajos de laboratorio también. Entonces, así va a ser cursos eminentemente de carácter práctico cuando ustedes ya retornen. Entonces, vamos a aprovechar al máximo el tiempo porque esta que están viendo y que ya estamos terminando, estamos en la semana 12, descansan la 13 y la 14, vienen después solamente ya la 15 y 16, ¿no? La 17 y la 18 descansan y la última regresan solamente a la entrega de notas, o sea, a la evaluación nada más. Listo, con eso terminó el semestre, así de sencilla y fácil, ¿no? Ahora tenemos los enfoques. Bueno, los enfoques nosotros no vamos a hacer. Hemos hecho un enfoque que hemos tocado algunos aspectos dentro de las características de la geografía nueva, como por ejemplo el enfoque sistémico, ¿no? Que todo tipo de trabajo de investigación tiene una estructura, está debidamente organizado, así como nos precisa el método de la investigación científica, ¿no? Eso sí tenemos que decir de que todo tipo de trabajo de investigación siempre tiene toda una estructura, ¿no? Es un enfoque estructural que también va directamente relacionado a eso. Enfoque funcional también, o sea, esa estructura tiene que ser funcional, o sea, tiene aplicabilidad, es funcional. Otro enfoque estructural funcionalista, ¿no? Enfoque de la reingeniería,
o sea, de la reconstrucción. Cuando decimos ingeniería es como, por ejemplo, ¿cómo llegamos nosotros a reconstruir un hecho histórico? ¿Cómo se llega a reconstruir un hecho histórico? A ver, profesores de historia, ¿ver? Investigando fuentes, profesor, fuentes primarias, o sea, el origen. A ver, un hecho, ¿cómo reconstruimos un hecho histórico de carácter material? En este caso, supongamos, yo quiero reconstruir en su totalidad las, una de las chulpas que se ha podido venir abajo. Supongamos, ya, nos vamos ¿qué se llama? A Chucuito. Todos conocen, ¿no es cierto?, el famoso Incaúyo. Y tenemos bastantes piedras que están, porque se supone que eso ha sido una construcción grande y que posteriormente pues los han destruido los españoles. Muchos dicen que varios bloques de piedras han ido a los templos, ¿no? Y algunos que no las han podido llevar los han dejado botado ahí, ¿no? Entonces, por el peso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a reconstruir eso? Porque tenemos que aplicar la famosa reingeniería, ¿no? Ahora la ciencia y la tecnología nos proporcionan pues una nueva ciencia. ¿Alguien sabe de esa nueva ciencia? Y uno de los objetos materiales de la historia en el Perú se trata de la momia Juanita que ha sido sometido a esa ciencia, esa nueva ciencia, ¿no? Y han llegado a reconstruir todo su pasado, cómo era, qué edad tenía, de qué se alimentaba, cómo era su vestimenta, todo ha llegado a reconstruir. Ahora ese laboratorio no lo tenemos acá nosotros, por eso ha tenido que viajar la momia Juanita hasta Inglaterra, tenía que viajar, ¿no? A ver, alguien me dice, ve, siempre tienen que estar indagando, chicos, tienen que también tener algo de curiosidad con todos los avances modernos en torno a lo que es a la ciencia histórica y a la ciencia de la geografía. Y ahora bastante en forma gratuita están dando conocimientos, la famosa revista muy interesante en historia, en geografía, los últimos avances y a través del internet, ¿no? A través de YouTube, ¿no? Tienen bastante, tienen que mostrar ustedes curiosidad por conocer mucho mejor los últimos avances en la investigación en geografía, en historia, ¿no? Tiene que ser verdaderamente. Entonces, para esto nos apoyamos lo que viene a ser la computadora, ¿cierto? Que básicamente nos permite hacer una reingeniería, ¿no? Nos permite reconstruir, ¿no? Un hecho histórico que ya se ha venido abajo. Entonces, muchos monumentos arqueológicos se ha podido reconstruir así, digamos, teóricamente, subjetivamente, a través de la computadora. Entonces, eso nos permite también. Después tenemos enfoque análisis transaccional y otros enfoques más. Ahora, estos enfoques de carácter mucho más, no vamos a redundar porque sería un poco también entrecruzarlos con los conocimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya, cuando ustedes estudian propiamente su maestría, entonces un poco más van a entrar, ¿no? A los tipos de enfoques de investigación científica, ¿no? Y si alguien que esté en historia, ojalá que lo haga, pues para conocer mucho mejor la historia, la geografía, ¿no? Entonces,
Lamentablemente en Perú pues no hay una maestría que nos permita tener acceso a capacitarnos más en historia, no existe, mucho menos en geografía, ¿no? Todo es en educación, en didáctica, en la facultad existe maestría en ciencias sociales, ¿no? Y ahí te dan de todo, ¿no? Y claro, hay una partecita que da en historia, otra partecita en geografía, otra partecita en otra partecita en educación cívica, ¿sí? Pero así concreto, concreto en historia y geografía, no, realmente no existe. En otros países sí existen, pues no le dan mucha importancia en el Perú. Es que tampoco no hay muchos profesionales. El único que exigía, y cada vez que me encontraba, era el amigo Prudencio, el que vende periódicos, ¿no? Profesor, ¿cuándo van a crear la maestría en historia? ¿Cuándo van a crear la maestría en geografía? Ser el único que todos los días andaba reclamando que existe una maestría en historia o en geografía, ¿no? Pero era imposible porque si se aperturan esas maestrías, pues no tenemos en principio profesionales. En segundo lugar, no vamos a tener participantes porque son muy pocos los que realmente toman, ¿no?, predisposición para estas dos áreas. El carbono 14, eso es eminentemente para restos materiales, básicamente para restos óseos, ¿no? O sea, para el estudio de la paleontología, ¿no? Para la paleontología el carbono 14. Hay otros métodos más, Marisol. Aparte del carbono 14 hay 2 a 3 métodos para poder analizar la paleontología. Es muy bonito, es hermoso, ¿no? Mayormente lo llevan sus compañeros que estudian antropología en nuestra universidad. Hay una carrera que se llama, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. O sea, hay una especialidad dentro de antropología. Muy pocos también siguen, pero es bastante rentable, que tiene que ver con el estudio de los restos fósiles, ¿no?, del ser humano, es decir, el estudio de la paleontología y como también para el estudio de los cadáveres, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Hay una especialidad en antropología. Antropología forense. Antropología forense. Hay una especialidad de forense en antropología. Y es bastante requerido, sobre todo en el Poder Judicial, para determinar con, por ejemplo, un cadáver que haya sido enterrado hace un año, ¿no?, ya prácticamente esté momificado. Entonces, para determinar cuánto tiempo han fallecido, aplica el carbono 14, todas esas cositas. Entonces, sus compañeros de antropología, en la especialidad de forense, ellos estudian esas cosas. Entonces, sí hay. Entonces, eso ya es muy en particular ya en torno a uno, ¿no? Pero no hay muchos, hay pocos que estudian eso, ¿no? A nadie le gustaría, como por ejemplo, desenterrar cadáveres, ver eso, y muy pocos hay, no hay, pues, estudiantes en eso, ¿no? Ese es el aspecto muy importante, ¿no? Bien, eso es lo que hemos tocado. Ahora vamos a ver niveles de investigación. Hay varios autores que hablan sobre los niveles de investigación. Ahí tenemos Rona, Girón Díaz, Bauer, Katy Maribel, Cabanillas, Cueva, son un grupo de investigadores
estudiosos que nos plantean, ¿no? No son estos los investigadores, me estoy refiriendo, es un pequeño grupo que han hecho un trabajo de investigación sobre los niveles de investigación. Han utilizado varios autores, son 4, supongamos, yo les digo, a ver, 4 alumnos, a ver, forman un grupo y ustedes me van a investigar qué son los niveles de investigación. Entonces, justo estos son los 4 estudiantes, ¿no? De una universidad que investigan sobre los niveles de investigación. Y les voy a presentar solamente de un solo autor. No les voy a presentar de otros autores porque es muy importante para conocer cuáles son los niveles de investigación. Ya, vamos a ver rápidamente. Bueno, creo que no se ha configurado. Entonces, para el día de mañana lo vamos a dejar estudiar. Los niveles de investigación, que también está considerado, ¿por qué? Porque ahí también está considerada la investigación histórica también, ¿no? Uno de ellos considera uno de los niveles como investigación histórica, ¿no? Realmente, pues yo quería conocerlos, pero no se ha configurado, ¿no? O sea, para el día de mañana quedaría esta partecita, ¿no es cierto? Quedarían los niveles. Son 5 niveles: nivel exploratorio, nivel descriptivo, correlacional, explicativo, nivel predictivo. Por ahí un autor que en vez de nivel exploratorio considera el nivel histórico, ¿no? El nivel histórico y por eso me gusta, digamos, trabajar con los niveles de investigación. Claro, esto no les van a pedir a ustedes. Ya eso es un poquito más avanzado, pero es necesario conocerlo, ¿no? Bien, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Y hasta mañana, chicos. ¿Ya? Hasta mañana. Baja en cama, aroma en cama. Bajar en cama, gracias. Hasta mañana, profesor. Hasta Porque mañana. no puedo jugar. Hasta Hasta mañana, mañana. profesora. Hasta Hasta mañana, mañana. Blanca.